Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio Entre Ejes Más Allá del PowerPoint. Hoy tenemos nuestra tercera y última entrega. Recordemos que tuvimos una primera entrega de conversatorio que fue plataforma de bienestar y transformación digital. Posteriormente tuvimos una que era servicio, impacto y sostenibilidad. Y esta tercera, que hablamos sobre los retos y la transformación del negocio desde una mirada de liderazgo de nuestros coordinadores, pero también desde una mirada de cómo en los equipos estamos incorporando esos retos y en nuestro rol. Entonces la idea de hoy es que ustedes puedan empezar a conocer un poquito más del enfoque que traen nuestros coordinadores, y para eso hoy tenemos a Nardelli, nuestra coordinadora de ecosistema, Jenny, nuestra coordinadora de recreación, y Juan Pablo, nuestro coordinador de recursos, para que nos puedan contar un poquito de esa mirada de la coordinación, pero también de qué esperan de nuestros equipos, de cómo movilizamos y cómo todos apalancamos. Y para eso vamos a comenzar con una primera pregunta que quisiera hacerle a Juan Pablo, que está relacionada con todos nuestros equipos, que es: ¿por qué estamos transformando la forma en que trabajamos? Hola Iván, hola a todos, un saludo muy especial. Bueno, como lo hemos visto en las anteriores entregas, la unidad de bienestar y la organización vienen en un proceso de transformación. Esa transformación nos ha venido enfocando en poder profundizar mucho más en conocer el cliente. Como todos sabemos, hoy tenemos una visión de operación muy orientada al producto, donde cada una de las líneas de negocio desarrolla una serie de servicios y una serie de productos. Hoy lo que nos está pidiendo la organización es profundizar mucho más en conocer ese cliente, ¿sí? Y a partir de ese conocimiento y ese entendimiento poder generar una oferta, una solución que sea mucho más integral y responda a las necesidades puntuales que está teniendo ese cliente. Sin duda alguna, este es un cambio de enfoque, a pesar de que históricamente siempre hemos tenido una orientación al servicio, orientado al cliente, el cliente en la mitad. Hoy lo que nos está pidiendo la organización es profundizar mucho más en entender, en conocer, en revisar cuáles son los propósitos que tiene ese cliente y así desarrollar soluciones que permitan satisfacer las necesidades que está teniendo nuestro cliente. Y creo que si uno lo revisa en el mercado, pues aparecen nuevos modelos de negocio, nuevos complementos en ese entendimiento de cliente, nuevos formatos como comunidades, como membresías, como soluciones integrales, y la mirada que hoy tiene la organización es profundizar mucho más en cómo llegamos de manera integral y materializamos ese anhelo y ese reto organizacional que tenemos de ser la plataforma de bienestar integral. Listo, un poco pensando en eso que tú nos acabas de decir, también sale a colación algo que le quiero preguntar a Narde, y es de esos grandes retos que Juan está mencionando, ¿cómo dentro de la gerencia impactamos en esos retos? O sea, ¿cómo nosotros como colaboradores impactamos en la adherencia? ¿Cómo desde el negocio, pensándolo como negocio y en el eje que tú estás, que es el ecosistema, cómo se permea un poco la adherencia? Bueno, Ivo, nosotros debemos o estamos llamados a construir relaciones de largo plazo. Y para construir relaciones de largo plazo tenemos que conocer al usuario. Entonces, básicamente lo que nosotros hemos visto ya en unos primeros ejercicios con la población que tenemos en el ecosistema es que debemos conocernos y anticiparlos. Eso lo hacemos primero teniendo en cuenta su curso de vida, que es importante y que trae unos retos propios de cada uno de ellos, pero también sus gustos y preferencias, que lo hemos escuchado mucho, pero realmente es centrarnos, porque si el usuario no le ve un valor agregado y diferencial a lo que puede encontrar en la relación que nosotros tenemos con el mercado, pues eso tampoco nos puede generar a nosotros ese valor para que él se quede con nosotros. Hemos también identificado que dentro de toda esa relación que hay con los usuarios, que a hoy lo hacemos y lo hacemos bien, tenemos es que fortalecer e ir más allá. Y ese ir más allá es anticiparnos, conocerlo, preguntarle y acompañarlo, ¿sí? Acompañarlo. Muchas veces en el ejercicio que se ha hecho, sobre todo con persona mayor, que sabemos que es una población también que le gusta que te saluden por el nombre, que te reconozcan y que te vean, pues
de esa misma forma nosotros podamos empezar a trabajarla con el resto de las poblaciones. En los temas de adherencia, el usuario va a venir y permanecer con nosotros si nosotros realmente lo acompañamos. Entonces creo que es más hacer el ejercicio todos desde nuestro rol, desde nuestra tarea de todos los días, de acompañar al usuario, de irlo llevando para que él pueda en sí encontrar la oferta que él necesita en la oferta que nosotros tenemos centrada y pensada en él. Un poco entonces para ir recogiendo lo que venimos hablando. Pasamos de algo pensado en producto y servicio a una mirada que, como bien lo decía Juan Pablo, no es que sea nuevo para nosotros, porque siempre para nosotros el cliente estaba en la mitad, en el centro, perdón. Ahí de pronto el cambio que tenemos es que vamos a tener nuestros ecosistemas donde, como bien lo hemos hablado en otros espacios, hoy somos formación de hábitos saludables y también somos ocio y aprovechamiento del tiempo. En ese eje es centrarnos un poco en conocer al cliente a través de algo que vimos para todos Recorderis. En Plataforma de Bienestar vimos que es importante el conocimiento del usuario, aprovechar la data que tenemos actual y también buscar otras maneras de tener otro tipo de data que nos complemente el ejercicio. Y esto lo que voy a preguntar ahora, que la pregunta es para Jenny, es: dentro de los retos que tenemos retos como la adherencia, traer clientes nuevos. ¿Qué implica traer clientes nuevos? Y no desde la mirada del líder, sino qué implica en los equipos traer clientes nuevos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, días a todos. Pues Ivo, realmente, ¿qué implica eso? Es un esfuerzo que hoy sabemos tenemos gran posición en ese número del RFM que nos dicen tenemos personas que nos siguen, adheridas y demás. El reto es en lo nuevo. Que es hacer eso en los equipos, realmente ir más allá, como lo decía Nar, un paso más allá de saber esa necesidad, esa identificación, y al interior darnos el permiso de repensar nuestros modelos de negocio. Hoy, particularmente en el negocio que lidero, que es Recreación, Cultura y Biblioteca, es que de estos productos que hoy tenemos pueden apalancar ese gusto y esa adherencia de esas personas que hoy muy seguramente no nos conocen, no sabemos qué hacemos al interior en diferentes programas, servicios y productos que tenemos. Ese es el gran reto, entrar a identificar esas actividades, esos PIS que tenemos, cómo se transforman y cómo pueden generar ese clic en ese cliente que necesita hoy ese servicio encaminado a una plataforma de bienestar. Es decir, no solamente pensando en los negocios propios, sino a través de particularmente la propuesta de deportes, la propuesta de educación, de turismo y de todos los servicios hoy de la unidad de bienestar. Una pregunta de pronto ahí es, desde el alcance de los equipos entiendo, digamos que por también lo que hacemos nosotros en recursos, y es, nosotros podemos inventar muchas cosas, pero también quisiera que nuestra audiencia le quede también claro es, bueno, uno, para también dar pies, nuestro reto no es solamente con las cajas, evidentemente nuestro mercado ha cambiado mucho y es muy diferente, y el conocimiento de cliente que tal vez teníamos en la caja de nuestro cliente estaba un poquito, puedo decirlo, de pronto mandado a recoger o no estábamos aprovechándolo de la manera que era, pero ¿qué significa también, por ejemplo, la recencia? En un negocio como recreación, ¿qué significa la recencia? O sea, ¿y cuáles podrían ser las metas que ustedes tienen pensadas, no por el número, sino a nivel de liderazgo? ¿Qué cambia en el liderazgo del equipo de recreación para la recencia? Bueno, Ivonne, creo que es unos lenguajes diferentes. Partamos desde lo técnico y es definitivamente venir haciendo las cosas que venimos haciendo con gran éxito, pero sumarle a que esa persona nos utilice y que adicional generemos esa propuesta de valor para que nos siga utilizando, bajo esos parámetros de articular diferentes servicios que generen una propuesta de valor completa en toda la experiencia de ese usuario. Particularmente es un repensarnos diferente, es entrar a tener una parte técnica importante, a ser más conscientes de esas actividades que se tienen, y bajo, más allá del número, es cómo desde las diferentes actividades, productos y servicios aportamos a ese valor, a poder de verdad que la gente se crea esa promesa, crea en eso y definitivamente nos utilice, nos dé ese voz a voz diferente en una población que pues nos falta impactar.
Muchas gracias. Recuerden también a todos los que nos escuchan y ven que esto está pensado como un transversal, o sea, aquí lo que Jenny nos puede decir, o Juan o Nar, es un pensado para toda la gerencia y puede aplicar así. Y en esa misma idea, la siguiente pregunta para Juan es el tema que tanto nos cuentan y de pronto gestores y profesionales, que la sostenibilidad, eso en términos de reales de nosotros, ¿cómo nos comemos la sostenibilidad? ¿En qué sentido? En un tema real, ¿cómo aportamos los que somos gestores de sede, los que somos gestores de negocio, los que estamos en cualquiera de las líneas, los profesionales que aunque no tienen a cargo juegan un papel muy importante en sostenibilidad? ¿Qué hay para hacer y cómo podemos mejorar el número que hoy nos reta la organización? Bueno, como lo mencionas, Ivo, para este año vamos a tener una medición o un resultado clave que está asociado a la sostenibilidad. Debemos cumplir la meta que se ha definido dentro del plan de negocios, y la sostenibilidad tiene dos variables fundamentales. Uno, el ingreso, y es cómo logramos desde cada uno de nuestros alcances también contribuir en la generación de ingreso, ¿sí? Por ejemplo, algunos esquemas relacionados con nuevos modelos de negocio, con la oferta que tenemos de eventos de gran formato, con lo que venimos haciendo también de sede destino, ¿sí? Cómo a partir de la oferta tradicional que tenemos, lo llamo tradicional por las escuelas, las prácticas libres, cómo empezamos a generar nuevos formatos alrededor de esos ingresos, y aparecen estas nuevas oportunidades que muy puntualmente se ven desde recreación, desde cultura, desde persona mayor, desde deportes, y yo creo que ahí, desde la mirada propia de nuestra operación, vemos algunas oportunidades en contribuir en la generación de ingreso. Si bien es cierto, hay un componente importante desde el marketing en lograr generar nuevas dinámicas de ingreso, sabemos pues que desde la operación también aparece una gran cantidad de oportunidades para contribuir con el ingreso. Entonces, esa es una de las variables fundamentales que debemos movilizar, y sé que con los esfuerzos de los equipos podemos encontrar alternativas y nuevos modelos de negocio que contribuyan en ese sentido. La otra variable es el costo, ¿sí? Y el costo lo podemos revisar en nuestra operación desde diferentes enfoques. Entonces, no sé, aparece el costo de mantenimiento, el costo de materiales y suministros, el costo incluso de mano de obra, en cómo logramos no generar una política de ahorro, porque al final tenemos una responsabilidad importante con nuestra operación, sabemos el estándar y el nivel de nuestra operación, pero sí, para nadie es un secreto que en la medida que empecemos a revisar en un mayor nivel de detalle, vamos a encontrar oportunidades de eficiencias en esa operación. Entonces, ¿cómo hacemos un ejercicio mucho más cuidadoso de compras? ¿Cómo contenemos algunas actividades del costo? ¿Cómo programamos mucho mejor a nuestra mano de obra? ¿Cómo contribuimos en esa contención, cuidando siempre la experiencia de cliente? ¿Sí? Aquí no podemos irnos a un extremo, y es política de ahorro impactando negativamente la experiencia de cliente, sino de cómo logramos de manera juiciosa ser más eficientes en nuestra operación, porque por el otro lado tenemos el otro set de indicadores o de KRs que están muy relacionados con el cliente. Entonces, la adherencia, la tasa de abandono, la recencia, son indicadores que al final, para lograr mantenerlos en los niveles y llegar a la meta que tenemos propuesta, tenemos que seguir generando unos niveles de experiencia muy positivos, ¿sí? Experiencias que van en operación. Me estás preguntando cómo se ve en operación, con el servicio, pero también sabemos que la infraestructura juega un papel importante en ese estándar y ese nivel de experiencia que queremos tener. Entonces, esas son las dos variables que debemos cuidar para entender la sostenibilidad y para gestionarla, pero tenemos que ser también supremamente responsables en cómo vamos calibrando esas dos variables de cara a los retos que tenemos. Una pregunta sobre eso último, y es, a modo personal, ¿cuál ha sido el reto? Porque ese reto no es nuevo, o sea, el reto del tema de la sostenibilidad no es un reto que empieza a partir del 2025, pero en la transición del año pasado, antepasado, que también hemos hablado sobre sostenibilidad, ¿cuál ha sido el reto
para mantener o llegar al número que nos han pedido? Bueno, el gran reto ha estado sabemos todos que los ingresos han caído, ¿sí? Los ingresos de los negocios de recreación y deportes han venido, y persona mayor han venido en una contracción para este año, impactado puntualmente por los recursos que no hemos venido ejecutando de excedentes del 55. Entonces ahí los ingresos de estos negocios han caído comparado con el año anterior incluso. Las ocupaciones vienen también siendo impactadas al no tener ese recurso que movilizaba a un importante número de usuarios, pues hoy vemos que los ingresos vienen contrayéndose. Entonces el gran reto es cómo en ese escenario de contracción el costo también cae en esa misma proporción, ¿sí? Tenemos unas capacidades habilitadas que naturalmente generan un costo de operarlas, pero ahí el gran reto ha sido cómo, a pesar de ese escenario en el que el ingreso cae, cómo logramos que los costos también caigan, ¿sí? En un escenario donde la inflación viene creciendo en niveles de un dígito al 5%, 6% más o menos, ¿cómo logramos que los costos no crezcan sino que se contraigan? Entonces ahí necesariamente desde los equipos hemos venido tomando decisiones en cómo la operación se acomoda a esa nueva realidad y a esa nueva demanda, ¿sí? Esto es como un acordeón que se abre y se cierra, donde en los momentos que tenemos crecimientos o tenemos niveles de ocupación importantes, habilitamos las capacidades para esos niveles de ocupación o para esa demanda, pero también la capacidad de cómo logramos en momentos donde el ingreso cae y la ocupación cae, los costos también tengan esa misma tendencia. No es fácil por los volúmenes de nuestra operación, cualquier variable en operación es muy compleja de movilizar por las dimensiones que tenemos, y también siempre nos hemos preocupado por asegurar que el recurso humano en nuestra parte variable pues tenga las horas para generar su capacidad de ingresos, que sabemos todos en un escenario de contracción podría verse impactada, ¿sí? Entonces son muchas variables que hay que considerar dentro de este análisis, pero creo el gran reto es lograr que si los ingresos no van creciendo al ritmo que esperamos, los costos también vayan en ese mismo camino, ¿sí? Es retador desde la operación, desde cada una de las líneas de negocio, pero sí hemos visto de cada uno de los equipos un entendimiento importante de la realidad que estamos viviendo hoy y también de ajustarnos a esas realidades y esas dinámicas que se vienen presentando. Listo, entonces con esto último de pronto para los que nos están viendo, por favor en los comentarios la pregunta para ustedes es ¿cómo es de la realidad que Juan Pablo nos está mencionando en donde no estamos cumpliendo los ingresos por diferentes cosas? ¿Cómo es de el cargo, el liderazgo de gestor y profesional aseguramos que la gente se quede en nuestras operaciones? Y es de pronto eso para que nos lo contesten ahí en el chat, por favor, y voy a dejar también una preguntita solamente para que cada uno en su casa lo piense, y es ¿qué ideas tienes para mejorar la experiencia del usuario? Enfocándonos en que el cliente está en el centro, no es para que nos contestes, para que lo pienses, mientras también quisiera hacer una pregunta a Nardeli y posteriormente quisiera escuchar a Jenny, y es nosotros tenemos muchos retos y muchos retos son de nosotros con nosotros. Pero también es cierto, y en la mirada de la transversalidad que tú representas, es cómo alineamos a los que no son R&D, cómo alineamos a terceros que hacen parte de la operación de nosotros, pero que a veces, y yo sé que los gestores me van a agradecer esta pregunta, y es cómo movilizamos a otros que no somos nosotros, ¿sí? Cómo movilizamos, no a nombrar procesos, pero hay procesos que se nos vienen a la cabeza, cómo movilizamos a esos procesos para que se suban al bus en el mismo que estamos nosotros. Pues Ivo, yo creo que en esa transversalidad y en el ejercicio que ya venimos desde hace rato trabajando, sentarnos a conversar es importante. Pero más allá de la sentada a conversar es que lleguemos y que todos tenemos puntos en común. Eso lo tenemos que reconocer, no solamente nosotros en R&D, sino los otros procesos. Porque todos estamos llamados a tener esos OKRs, extraer los usuarios nuevos, fidelizarlos, mejorar la experiencia del usuario en cualquiera de los negocios.
Esos son los puntos que nos conectan con los otros negocios. Y partiendo de esos puntos es donde tenemos que sentar la conversación para poder generar trabajo colaborativo, ¿sí? Ese trabajo colaborativo claramente también demanda renuncias, que son las que empezando por nosotros mismos debemos empezar a trabajar. Debemos renunciar a ciertas formas de trabajo. No quiere decir que renunciamos a la tarea o a la función o al logro o el objetivo que se busca, pero sí tenemos que ceder de una parte y la otra. Entonces, yo creo que no se trata de convencer o más allá de convencer al otro proceso, que quizás también sabemos no está o no anda al mismo ritmo que andamos nosotros, ¿sí? Que eso es algo que también se ha escuchado y lo sabemos, lo hemos escuchado de los equipos que no van al mismo ritmo que nosotros vamos, y es totalmente válido, ¿sí? El todo es nosotros, si tenemos esa capacidad de la agilidad, si nosotros somos fuertes en eso, pues trabajemos colaborativo y podamos llevar a que los otros equipos también puedan mejorar y sumen a eso que nosotros estamos haciendo, porque todos tenemos el mismo propósito, ¿sí? A nosotros no nos están midiendo un objetivo diferente o un OKR diferente, quizás en la redacción se sienta que es diferente, ¿sí? Para nuestro negocio o para el de los otros, pero es el mismo, vamos hacia el mismo resultado. Entonces, en ese trabajo y en esa transversalidad que se viene haciendo con ellos, hay que ceder, pero también tenemos que compartir, tenemos que enseñar y hacer parte a los otros procesos de lo que nosotros sabemos y en lo que nosotros también somos muy fuertes. Entonces, es más de esas conversaciones que a veces pueden tornarse un poquito más extensas o en otras no, pero creo que es invitarlos, ¿sí? Invitarlos a que conversemos a partir de esos puntos comunes, porque todos tenemos ese mismo objetivo. Gracias, sí, creo que todos nos hacemos esa pregunta porque es nuestro día a día y es poder llegar a esas conversaciones constructivas. Que día en un espacio de líderes nos decían, no son las conversaciones confrontativas, sino constructivas. Y eso tiene que ser una línea en común de todos los equipos y es nuestro propósito. Tú decías, y muchas veces lo dejamos como filosófico, está ya en la página, está en las diferentes slides de presentaciones, pero que es nuestro propósito y nos apasiona y creo transformar. Y esto va para todos los procesos, eso no es para R&D, para el negocio de eventos, de alimentos, no, eso va para todos. Esos procesos tan importantes transversales como un mercadeo, como un PNA, en fin, creo que todos desde nuestros procesos de inducción nos dice y nos conectan con ese propósito superior. Y creo que coherencia con lo que hoy es nuestra cultura es ir en esa línea, ¿sí? Permitirnos, darnos el permiso de tener esas conversaciones algo complejas, constructivas, en pro de llegar a ese objetivo en común. Y me parece que hoy la organización ha tomado una decisión bien importante en esa reestructura de la estrategia y es poder colocar estos OKRs de manera transversal. ¿Por qué? Porque pues hoy finalmente vamos todos a un mismo objetivo. Sí, muy seguramente pueden estar redactados, pero apuntan a lo mismo. Entonces, hoy cuando nos permitimos estar en posiciones o en los zapatos de negocios que muy seguramente necesitamos un punto de productividad, generar ingreso, ser responsables en el manejo del recurso, pues todos estos procesos aterrizan ahí, nos ayudan a eso. Y se vuelve un propósito compartido y colectivo. Entonces creo que estratégicamente está muy bien pensado en que estos OKR realmente pues sean transversales para todos y que definitivamente nos puedan llevar a una armonización de relaciones para llegar a ese objetivo. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener una sección que se llama de eje a eje. Y esta sección está pensada en que hemos recibido algunas preguntas de nuestro equipo gestor y profesional. Por temas de tiempo, pues no vamos a hacer todas. Hemos seleccionado 2. Entonces la idea, esta primera pregunta va para Nardelli. Es transversal, no quiere decir, o sea, cualquiera del equipo de la gerencia la pudo hacer. Y dice así, con el desarrollo de nuevos negocios como plataforma,
¿Van a cambiar mis funciones y responsabilidades sin consultarme o realmente voy a tener voz en cómo se implementan? Bueno, súper importante, y creo que si es una pregunta que viene de los equipos, es un sentir que puede estar allí. Nosotros dentro de las soluciones transversales siempre se ha concebido que la idea es que el trabajo sea pues conjunto en torno al cliente. ¿Qué significa eso? Pues que vamos a seguir teniendo en nuestros negocios las operaciones que son necesarias para los negocios. Entonces, casi que no podríamos decir, por ejemplo, que en el equipo de Juan Pablo pues ya no vamos a tener anfitriones porque existen, no sé, los auxiliares de los equipos. Pues no, porque lo que estaba mencionando y a lo que estaban mencionando hace un rato mis compañeros de necesitamos mantener la experiencia del usuario, seguimos necesitando generar y ser más fuertes cada vez más en la prestación de nuestro servicio, pues los equipos van a seguir funcionando con las tareas y las funciones, por así llamarlo, con cada una de las que tienen de los roles que existen, ¿sí? Ahora, necesitamos decir un poquito más allá, es pensarnos cómo desde mi rol aporto a todos esos, esa estrategia, a todos esos ejes que hemos puesto de propósito conjunto y común para llegar, ¿sí? Yo debo poner... ¿Podrías decir que se transforma? Se transforma, sin embargo, no significa que vaya a cambiar de cero o que se vaya a modificar una estructura o unas funciones, y menos sin consultarlas. O sea, creo que no es una cultura de la organización, no es una cultura en la que nosotros estamos también como negocio hacer ese tipo de cambios o ajustes. Y el sentirse escuchado, claramente porque las personas que están en la operación o los gestores, los profesionales, que conocen también esas particularidades de lo que pasa en cada uno de ellos, pues claramente esas ideas innovadoras, que no quieren decir que sean totalmente nuevas, sino que podamos transformarlas, pues básicamente estamos abiertos a ello. Yo creo que ahí también es importante mencionar que la organización acompañaría todo este proceso de transformación, ¿sí? Entonces, muy probablemente en la medida que vayamos avanzando en todo este ejercicio de cambio, pues talento humano entrará a acompañar en todo este proceso en caso de que se redefinan algunos alcances, pero hay algo importante que mencionaba Nardi, es operativamente seguimos haciendo lo que hoy venimos haciendo. Ahí el reto va a ser cómo seguimos siendo los mejores en esa operación, ¿sí? Cómo seguimos generando valor, cómo seguimos avanzando en la propuesta de servicio humanizado, cómo seguimos diferenciándonos, porque en la medida que logremos materializar esas apuestas operativas, pues al final le estaremos impactando positivamente a esa mirada de cliente, de cómo lo adherimos, de cómo evitamos que se nos fuguen. Entonces, también dar la tranquilidad de que existirá un acompañamiento organizacional en toda esa ruta de transformación que se defina. Yo no quiero dejar de lado, y es esa mirada operativa que muchas veces los equipos allá en vivo y en directo conocen, y es eso que muy seguramente un anfitrión, pues sus horarios, sus actividades, su marco de acción pues no va a cambiar, pero sí es esa invitación de renovar nuestra mente y poder aportar desde eso que hago, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese grupo, ese equipo que está ahí en el front del servicio, pues son los que escuchan a viva voz lo que quiere hoy nuestro usuario. Esos complementos de servicios que creo son muy positivos, es esa voz de usuario en vivo y en directo que no puede perder esa esencia, y es el proponer, más allá del marco de acción, sí nos estamos dando cuenta en ese en vivo y en directo qué es esa necesidad y qué me está hablando mi usuario, para nosotros como líderes poder tomar decisiones en dejar nuestro cliente claramente en el centro, pero esas nuevas propósitos, esas nuevas necesidades que hoy pues allí en el espacio, en los escenarios y demás, pues nos dicen nuestros usuarios día a día qué quieren. Listo, y la última estaba leyendo varias, pero para hacerla dos en uno, es que cada uno me diga de los equipos de la gerencia, ¿cuál es nuestra ventaja? O sea, hoy, ¿qué es eso, ese plus que tenemos nosotros que va a hacer que lleguemos a esos retos? ¿Sí? Una de las ventajas que cada uno ve
transversal en los negocios de recreación y deporte? Nara. Pues creo que y tenemos el respaldo también de todo el reconocimiento de la organización. La gerencia de R+D, que incluye cultura, recreación, persona mayor, bueno, todo, se caracterizó en el fuerte de poder pensarnos en ofertas integrales, ¿sí? El ecosistema de bienestar nace de la iniciativa de R+D, de la Dirección de Bienestar, si bien es cierto, también con la Unidad Salud, pero el anticiparnos, eso que estamos viviendo hoy o que se está viviendo hoy, en un primer ejercicio claramente escalable, guardando las proporciones, pues se hizo acá. Somos fuertes, en lo primero que se pudo hacer era conversarnos, sentar y llamar a los otros a conversar y a trabajar colaborativamente. Entonces creo que ahí hay algo que puede escalarse y que tiene que seguir permeando en todos los equipos y en las nuevas generaciones también de nuestro talento humano para seguirlo haciendo. Pero creo que somos fuertes porque fuimos la iniciativa de la organización, toda la organización como negocio, en poder unir nuestras capacidades con las otras líneas y poder generar unas soluciones de cara al usuario. Yo creo también una de las fortalezas es la capacidad de gestión, ¿sí? Nosotros como equipo de recreación y deportes somos ejecutores, entonces sale un reto y automáticamente todos los equipos están movilizándose alrededor de ese reto. Entonces creo que esa es una de las fortalezas que tenemos como equipo, que en medio de estos momentos de cambio va a ser muy valioso contar con un equipo que tenga esa capacidad de gestión, de adaptarse a esas nuevas realidades organizacionales. Entonces creo que esa es una fortaleza que hemos venido desarrollando, lo demostramos en pandemia, lo demostramos con todos estos cambios que hemos tenido en operación. Entonces creo que ese va a ser un diferencial importante para este momento que estamos viviendo. Gracias. Sí, yo siento la pasión por el logro. Creo que R+D siempre se ha identificado por eso, porque nos apasiona lo que hacemos, porque de verdad le metemos el alma y el corazón cuando se nos propone un reto. Y creo que pues como menciona Juan, estas varias de las oportunidades, estar en pandemia en esos momentos tan críticos y fuimos capaces de reinventarnos, reimaginarnos, o sea, definitivamente llegar a un punto donde un curso de natación se daba por virtual, pues uno dice en qué cabeza, pero creo que tenemos el talento también, esa pasión por el logro, ese talento, la gente, los colaboradores, los equipos que nos acompañan son personas altamente calificadas, ¿sí? Más allá que de verdad en sus fibras se mueve la pasión por lo que se hace. Creo que es fundamental eso y somos equipos identificados dentro de toda la organización como retadores a que no nos queda grande nada. Listo. Y para finalizar, quisiera que pensaran de todos los retos que tenemos, que tienen varios para pensar, ¿cuál es el que ustedes dicen, uy, este me encanta? O sea, este es el reto que yo sé que nos puede ser difícil al principio en pensamiento, pero es de los retos que me parece que nos vamos a disfrutar, que cuando la logremos va a ser espectacular. ¿Cuál es ese reto de cada uno que dice, este reto me parece chévere de hacer? Bueno, Dale, Juan. yo creo que uno que resulta bien interesante es materializar esa visión integral, ¿sí? O esa visión transversal. Creo que en la medida que encontremos o hagamos clic en todos esos ecosistemas que se están planteando desde la organización y llegar con una oferta contundente de cara al cliente, vista de manera integral, creo que ahí va a haber un valor bien importante y sin duda alguna vamos a ver materializado ese anhelo que tenemos de, reitero, de ser la plataforma de bienestar integral. Sí, creo que hemos venido trabajando y hablando por mucho tiempo en que somos la plataforma, que somos el Amazon del bienestar. Yo creo que cuando logremos materializarlo va a ser muy interesante,
¿sí? Entonces, creo que ese es uno de los retos que me genera mucha expectativa, pero también creo cuando lo veamos materializado va a ser de mucho impacto y mucho valor para nuestros usuarios. Bueno, yo creo que culturalmente llevarnos a esas conversaciones. Creo que el cambio, insisto, cultural de poderme permitir acercarme al otro, tener la humildad de decir no lo sé, venga lo construimos o enséñeme. Wow, ese creo que cuando lleguemos a un nivel de madurez en nuestras conversaciones para trabajar en colectivo, en nuevas ofertas y cuando eso aún más se materialice. Pero yo me voy un poquito más atrás y es el tema de la cultura. Cuando de verdad podamos evangelizar esa cultura de conversaciones que transformen y nos lleven a un mismo propósito, ahí. Nardi. Yo comparto lo que mencionaba Jenny, porque creo que eso nos va a llevar a ver esa oferta real o esa plataforma real de cara al usuario. Claro, por debajo eso tiene mucho trabajo, mucho aprendizaje, que todos somos conscientes que todos tenemos que poner de nuestra parte para poderlo lograr. Pero creo que es un reto fascinante y como todos los retos que le han puesto a R+D, ahorita lo estábamos mencionando dentro de los puntos fuertes que nosotros tenemos como equipo, y es que cuando nos retan siempre damos más. Entonces, el querer ver ese algo más que se va a poder lograr creo que es muy significativo, porque el impacto que esto le va a traer a nuestros usuarios y en lo que nosotros también tenemos en nuestro propósito de construir tejido social va a ser muy grande. Entonces, ahí creo que va a ser el reto más interesante y el que más queremos ver ya materializado. Listo, entonces, bueno, con esto terminamos nuestro podcast del día de hoy, haciendo un poco de recorrido de lo que hemos hablado el día de hoy. Recuerden que tenemos varios retos, entre esos están la adherencia, los clientes nuevos, la recencia, también el mantener la sostenibilidad y mejorarla. También tenemos el tema del ingreso para los negocios, pero adicionalmente hay unos retos que son más al tema cultural, el tema del tejido social, que es muy importante, cómo vamos a impactar a nuestro usuario, el tema del conocimiento del cliente y el tema de trabajar con otros. Adicionalmente hay un reto que dentro de las cosas que me autopregunto, de la pregunta anterior, es el reto de liderar. El reto de liderar en la transformación es uno de los también más importantes. Entonces, con esto terminamos. Les agradecemos también la escucha activa, y parte de esa escucha activa es que nos coloquen una manito de me gusta para saber que nos escucharon hasta el final, y esta va a ser su participación de este podcast. Les agradecemos mucho y esperamos que se hagan las preguntas que hoy tuvimos aquí en nuestro podcast. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ivo. Gracias a todos.